Imagínense esto. Pasar de ser la joya de la corona de todo un imperio a un lugar definido por una sola frase y una frase bastante sombría. Hoy vamos a hacer un recorrido por el dramático colapso de la colonia española de Santo Domingo. Y esa es justamente la gran pregunta de esta historia. ¿Cómo es que pasa algo así? O sea, ¿qué tiene que salir tan mal para que un lugar se gane un apodo tan lúgubre? Y ojo, uno con el que los historiadores de distintas épocas han estado de acuerdo. Comencemos por el principio, con una decisión que lo cambió todo. Bueno, la historia no arranca con una decadencia lenta, no. Empieza, más bien, con una herida que la propia colonia se infligió. Un acto casi desesperado de la corona española que, sin saberlo, estaba preparando el escenario para un desastre total. Pensemos en la situación. La misma España hacía que fuera casi, pero casi imposible comerciar legalmente. Entonces, los colonos que vivían en las costas del norte y oeste, ¿qué hacían? Pues no les quedaba de otra. Tenían que recurrir al contrabando con holandeses, ingleses, franceses, y no era por hacerse ricos, ¿eh? Era sencillamente para poder sobrevivir. Y la solución de la corona fue, la verdad, brutal y absoluta. La idea era literalmente cortar el problema de raíz. ¿Cómo? Pues quitando a la gente de ahí, alejándola físicamente de la tentación del comercio ilegal. Pero, como se podrán imaginar, el tiro le salió por la culata. Fue una catástrofe. En vez de controlar algo, lo que lograron fue empeorar la crisis económica, provocaron una hambruna terrible y lo más irónico de todo, dejaron todo ese territorio abandonado, servido en bandeja de plata para que los enemigos de España, como los franceses, llegaran y se instalaran. Pero a ver, las devastaciones fueron solo la chispa que encendió el fuego. Lo que vino después, en la segunda mitad del siglo XVII, fue una avalancha de calamidades sin fin. Es que parecía que hasta la naturaleza se había puesto en su contra. De verdad, un desastre tras otro sin descanso. Miren, en 1660, ¡pum!, una epidemia de viruela que arrasa con todo. 6 años después, otra plaga que deja la isla sin mano de obra. Luego, un huracán devastador. Y para rematar, un terremoto que sacude la capital. Simplemente no había forma de recuperarse. 1.500 personas. Es un número frío, pero el costo humano detrás de esa cifra fue simplemente inmenso. Y con la pérdida de esos 600 trabajadores esclavizados, no solo fue una tragedia humana, fue el fin de cualquier esperanza de recuperación económica. La capacidad productiva de la colonia quedó, destruida. El motor de la economía simplemente se apagó. El azúcar, que había sido el rey, ya no existía. ¿Intentaron con otras cosas? Sí, claro, jengibre, cacao, pero las plagas y las tormentas se los llevaron por delante. Al final, sin nada que vender, la colonia se hundió en una pobreza tan profunda que la gente volvió a una economía de pura subsistencia. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que la colonia no desapareció del mapa por completo? Bueno, porque se aferró a un único salvavidas, un subsidio de la corona que apenas, y digo apenas, la mantenía a flote. Esto era, en esencia, un pago, como una ayuda social que la corona enviaba. Venía de las tesorerías de colonias más ricas como la de México para que el gobierno y el ejército en Santo Domingo no se desintegraran por completo, básicamente para mantener las apariencias. La economía estaba, digamos, con respirador artificial. Toda la vida de la colonia dependía de un solo evento al año, que llegara el situado. Pero claro, esta ayuda era súper irregular, llegaba tarde y casi nunca era suficiente para hacer más que sobrevivir un año más. Y lo más increíble es que el problema era evidente, incluso para la gente de la época. Un funcionario de ese tiempo lo dijo clarísimo, el subsidio era como ponerle una curita a una herida mortal. Sí, evitaba que te murieras en el momento, pero no hacía absolutamente nada para sanar la herida de verdad. Pero todo este vaciamiento de la estructura colonial, este colapso, creó un espacio vacío. Y en ese vacío, algo totalmente nuevo e inesperado, comenzó a nacer de entre las cenizas. Y aquí viene quizás la transformación más importante de todas. Aquella sociedad esclavista súper rígida, que funcionaba con enormes plantaciones de azúcar, se vino abajo. En su lugar nació algo diferente, una sociedad con esclavos. La diferencia era que era mucho más fluida, se basaba en la subsistencia y las líneas entre amo y esclavo se empezaron a borrar, simplemente porque la pobreza era compartida. Esto no fue, para nada, un regreso a la época dorada. Fue el nacimiento de un tejido social nuevo, uno muy particular, muy dominicano, forjado en la miseria compartida,
en el aislamiento total de la metrópoli española. Así que este tiempo de miseria no fue solo un final, también fue un comienzo, muy doloroso, sí, pero un comienzo, y estuvo marcado por un sentimiento muy profundo, el de haber sido completamente olvidados por el imperio. Y creo que no hay nada que capture mejor ese sentimiento que las propias palabras del arzobispo de la época. Él veía a su gente sufrir y se quejaba amargamente de cómo los intereses de comerciantes allá lejos, en Sevilla, los habían condenado a un, y cito, continuo olvido y a un martirio de cuchillo de palo. Una tortura lenta, tremendo. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿El siglo de la miseria fue una tragedia total? ¿O, en medio de todo ese dolor, fue el nacimiento de una nueva identidad? Porque lo que sí es cierto es que destruyó el viejo proyecto colonial. Pero de esas cenizas, sin que nadie lo planeara, se pusieron las bases de una sociedad completamente nueva. Una que con el tiempo se convertiría en lo que hoy conocemos como la República Dominicana.